Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos, es un placer poder estar con ustedes de nuevo en esta ocasión para poder estudiar la Biblia. Estamos en esta serie que se titula La Segunda Venida de Cristo y ahora nos toca el tema que tiene que ver con la Segunda Venida de Cristo y el arrebatamiento. Como ya dijimos en algún otro estudio sobre el tema, este tema de la segunda venida de Cristo es un tema muy controversial, muy controvertido, que ha llevado a la división del cristianismo en varias secciones, en varias formas de pensamiento, en varias líneas de interpretación profética, debido a que el tiempo del fin carece de periodos de tiempo o de profecías de tiempo señaladas para la última fase que tiene que ver antes de la venida de Jesús. Sin embargo, al carecer de ciertas profecías que señalen los tiempos exactos con respecto a días, meses y años, entonces se ha vuelto de cierta manera una confusión en el mundo cristiano, y unos han pensado de una manera, otros de otra manera. Unos han optado por poner fechas acerca de la segunda venida de Cristo, otros han buscado cómo encontrar espacio de tiempo para fijar eventos que corresponden al tiempo del fin, etc. Podríamos mencionar una gran cantidad de situaciones acá. Ahora bien, posiblemente durante esta serie de temas usted escuchará o encontrará cosas para las cuales no esperaba escuchar, o las cuales no esperaba encontrar en las Sagradas Escrituras. La verdad es que se ha hablado mucho sobre la segunda venida de Cristo. En esta ocasión queremos presentar por lo menos dos líneas de pensamiento teológico con respecto a la segunda venida de Cristo. Esas dos líneas de pensamiento son básicamente en las cuales se divide el mundo cristiano. Por esa razón, yo quiero llevarles directamente allí a esas dos interpretaciones acerca de la segunda venida de Cristo. Note que antes de ir allí debo hacer la aclaración. Mis queridos hermanos, durante todo estas series que hemos tenido en este canal de YouTube, tratamos de darles a ustedes investigación precisa, información completamente y 100% bíblica. No buscamos la defensa de ninguna religión, porque al fin y al cabo Dios no es religión. Ninguna religión le salvará a nadie. Ninguna doctrina salvará a nadie. El único que salva se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero decirles a ustedes que estas investigaciones y estos temas no han sido diseñados para defender alguna creencia en particular. Única y exclusivamente nos hemos fundamentado en lo que la Biblia enseña, y solamente la Biblia. De más está decir que al finalizar el tema usted decidirá si aceptar la verdad bíblica o rechazar la verdad bíblica. La mayoría de las veces me he encontrado con algunas personas que tienen creencias y modelos de pensamiento que han venido arrastrando desde que eran niños, pero que alguna vez en la vida encontraron cosas diferentes, y muchos de ellos abrazaron esas cosas que diferían un poco. Otros las rechazaron.
Usted no está en la obligación de aceptar lo que aquí se diga. Usted solamente está en la obligación de estudiar lo que la Biblia enseña. Y si lo que la Biblia enseña difiere en algo, en poco o en mucho sobre lo que usted estaba acostumbrado a escuchar y a enseñar, entonces será momento para que vaya haciendo un espacio de tiempo y a reconsiderar las convicciones que lo han llevado a ser cristiano a usted. Digo a reconsiderar porque nunca podemos cerrar la puerta a la verdad progresiva que Dios va revelando en su palabra. Así que dicho esto, vamos a introducirnos directamente en las dos interpretaciones que el mundo cristiano es influenciada por medio de estas dos interpretaciones bíblicas con respecto al tema de la segunda venida de Cristo. La primera línea de pensamiento se le conoce como el pretribulacionismo. ¿En qué consiste el pretribulacionismo? Bueno, muy sencillo. Esta interpretación profética es seguida por aquellos que creen que antes de la segunda venida de Cristo habrá una venida especial en secreto de parte de Jesús, y que los escogidos, o sea, la iglesia, ha de ser raptada o arrebatada en el aire, pero que este evento no será público, sino en secreto. Esa es la doctrina o la interpretación que se conoce como el pretribulacionismo. Déjenme hacer un pequeño énfasis en esto. Esta sección básicamente enseña, o esta línea de pensamiento básicamente enseña que la venida de Jesús se da en dos partes. La primera fase de esa venida de Jesús es antes de la gran tribulación que menciona tanto Daniel 12:1 como el libro de Apocalipsis capítulo 16, en ocasión de las 7 postreras plagas. Por lo tanto, esta interpretación enseña que Jesús tiene una misión de venir antes de la tribulación con el fin de llevar a la iglesia, solamente a la iglesia, para el cielo. Mientras tanto, la iglesia está en el cielo, los eventos de la gran tribulación y las 7 postreras plagas se llevan a cabo en la tierra, y que posteriormente entonces sucede la segunda venida de Cristo, pero este ya será un evento público y que todo ojo lo verá, mientras que el primero solamente es un anticipo, una forma secreta en la que vendrá Jesús para llevar solamente a la iglesia. Ahora bien, la segunda interpretación profética con respecto a la segunda venida de Cristo es aquella que se conoce como el post-tribulacionismo. ¿Qué significa post? Bueno, ya saben, que está después de la tribulación. Esta línea de pensamiento o esta interpretación es seguida por aquellos que creen que la segunda venida de Cristo es un evento universal y único, y que todo ojo lo verá, hasta en los confines de la tierra y del universo, y que ésta no está antecedida por ninguna aparición especial de Jesús para llevar a la iglesia. En otras palabras, esta interpretación profética enseña en realidad de que la segunda venida de Cristo es un evento que se da no antes de la tribulación, sino es el último evento que existe sobre la tierra. Que antes de ese evento no hay ningún otro evento relacionado con llevar a hijos de Dios para el cielo.
Al contrario, este es el evento que marca el fin de la historia de la humanidad, el fin de todo el pecado en la tierra, por lo menos concerniente al dominio del pecado sobre el ser humano. A este evento se le conoce como el post-tribulacionismo. Bien, ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del origen de la doctrina del arrebatamiento secreto, que es lo que tiene que ver con el pretribulacionismo. El pretribulacionismo, entonces, ya dijimos que enseña que Jesús viene en dos fases. La primera fase, dice, ocurre antes de la tribulación, antes de las 7 plagas, antes del sellamiento, antes de los eventos finales de la historia de la humanidad. Y es más, esta línea de pensamiento o esta interpretación también le pone fecha. De hecho, la interpretación profética del pretribulacionismo enseña que el tiempo que hay entre la venida o la primera venida, que sería el arrebatamiento o el rapto, para llevar a la iglesia al cielo, es de 7 años. Durante ese tiempo está la gran tribulación, aunque en esta misma línea de pensamiento existe otro grupo que dice que no serán 7 años, sino que 3 años y medio, y los otros 3 años y medio será para el sellamiento del pueblo de Dios, y que entonces vendrá Jesús al final de esos 7 años. ¿De dónde saca esta interpretación profética de esos 7 años? Bueno, lo saca de las 70 semanas del libro de Daniel. Más adelante tendremos un tema exclusivamente para analizar y resolver el problema de las 70 semanas. Por ahora, nada más quiero decirles que esos 7 años son puestos allí al final de la historia del ser humano, entre el rapto y la segunda venida de Cristo, como un periodo de tiempo de gran tribulación de 7 años que corresponden, según esta interpretación profética, a la última semana de las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo número 9. Ya en otra serie que habíamos visto antes, que estudiamos el libro de Daniel, vimos a detalle en el capítulo 9 que las 70 semanas proféticas eran completamente mesiánicas y que se habían cumplido en el año 34 después de Cristo. Entonces, al arrancar la última semana del año de las 70 semanas, dejamos sin evento y sin lugar la muerte de Cristo, comenzando por la resurrección, la muerte, el bautismo, la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, si colocamos esa última semana al final, quedamos sin la misión, sin el cumplimiento de la misión de Cristo. Pero en esta interpretación profética se utiliza esa última semana de las 70 semanas para poder traerlas al final del tiempo en la historia de la humanidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del origen de la doctrina del arrebatamiento secreto. Como toda doctrina bíblica, toda tiene un origen. Así que vamos a estudiar ahora el origen de la doctrina del arrebatamiento. Y ojo, lo que yo digo lo que estoy diciendo en este estudio puede ser altamente cuestionado. Usted puede hacer las observaciones que usted desee, usted puede hacer las críticas inclusive que usted desee, inclusive usted puede no estar de acuerdo con lo que yo diga aquí. Lo que sí le voy a pedir es que no se cierre al estudio de la Biblia. Si la Biblia lo dice, entonces hay que creerlo. Pero si la Biblia no lo enseña, hay que tener cuidado con ello. Así que entonces vamos. El origen del
arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento, mejor conocida como el rapto secreto. Corre más o menos el año de 1830. En ese año hay un nombre que debe ser muy familiar para todos. Se conoce como Margaret MacDonald. Ese nombre es muy importante. Es la primera persona que comenzó a enseñar la doctrina de el arrebatamiento. Ahora bien, ¿cuándo fue eso? En el año de 1830. Ahora, Margaret no fue teóloga o una exponente de la Biblia. Ella fue una profetisa en la secta irvinguita, que era parte de la Iglesia Apostólica Católica y Romana. Por ese tiempo, es decir, ella tuvo una visión. Ella fue lo que se dijo después, que ella había tenido una visión en donde ella había visto que Jesús venía antes de la tribulación con el fin de llevar a una parte de la iglesia. Esa fue originalmente la primera visión que Margaret MacDonald estableció como que había recibido de parte de Dios. En esos medios había un periodista conocido como Dave Mapperson. Aquí lo tienen ustedes, Mapperson. Él escribió un libro sobre la materia acerca del origen del rapto pretribulacional. Y él escribe: hemos visto que una joven muchacha escocesa llamada Margaret MacDonald tuvo una revelación privada en Port Glasgow, en Escocia, en los inicios de 1830, que afirmaba que un grupo selecto de cristianos sería cogido o levantado desprevenidos para encontrarse con Cristo en el aire antes de los días del anticristo. Ahora, un testigo de ojos y oídos, Robert Norton, conservó su escritura a mano del informe de su revelación del rapto tribulacional en 2 de sus libros. Y dijo que fue la primera vez que alguien alguna vez divide la segunda venida de Cristo en 2 etapas o partes bien definidas. Sus escritos, junto con mucha otra literatura de la Iglesia Católica Apostólica, han estado escondidos por muchos decenios del pensamiento prevaleciente del evangelismo y solo recientemente salieron, se dice, a la superficie. Los puntos de vista de Margaret fueron bien conocidos por aquellos que la visitaron en casa. Entre ellos estaba John Darby, de los Hermanos. Dentro de pocos meses, su punto de vista profético distintivo estaba reflejado en la revista que se llamaba El Guardia del Alba, de septiembre de 1830, y en la asamblea temprana de los hermanos, que así se llamaba el grupo religioso, en Plymouth, Inglaterra. Los primeros discípulos de esa interpretación pretribulacional a menudo la llamaron una nueva doctrina. John Nelson Darby, que vivió de 1800 a 1882, él fue el líder del movimiento de los hermanos y conocido como el padre moderno del dispensacionalismo. Tomó la nueva enseñanza de Margaret MacDonald sobre el arrebatamiento e hizo algunos cambios. Ella enseñaba un rapto parcial de creyentes, mientras que él enseñó que todos los creyentes serían raptados, y lo incorporó en su entendimiento dispensacional. Ahora, Darby pasaría el resto de su vida hablando y escribiendo y viajando, esparciendo la nueva teoría del rapto. La hermandad de la ciudad abiertamente le admitió y estuvo incluso orgullosa del hecho que entre sus enseñanzas
habían completamente unas nuevas que nunca habían sido enseñadas por los padres de la iglesia o eruditos medievales, reformadores protestantes o muchos comentaristas. Ahora, la persona mayormente responsable por la aceptación extendida del pretribulacionismo y dispensacionalismo fue Cyril Irvington Scofield, que vivió de 1843 hasta 1921. Scofield publicó su referencia de la Biblia Scofield en 1909. Esta Biblia, que adoptó las doctrinas de Darby en sus notas, se volvió muy popular en círculos fundamentalistas. En las mentes de muchos, las notas de Scofield fueron casi como una ley. Fue una cosa como algo hermoso. Sin embargo, estas notas que van al lado de la Biblia fueron tomadas casi como la misma palabra de Dios. De hecho, si una persona no se apegaba al esquema pretribulacional, dispensacional, él o ella sería casi automáticamente considerado un modernista. Hoy hay una gran cantidad de cristianos en todo el mundo que creen, basados en las notas de la Biblia comentada de Scofield, como algo completamente sensacional y que proviene de parte de Dios. Pero en realidad, los inicios de esta doctrina no fueron sino hasta 1830. Esa es la fecha que se da como el inicio de ese movimiento o de esa interpretación teológica. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora bien, hay algo importante y aquí hay unas notas que quiero compartir con ustedes. La primera es: los inicios de la doctrina del arrebatamiento no es sino hasta los años 1830. De ahí hacia acá, es decir, que tiene un poco menos de 200 años de existencia. En cuanto a las bases históricas de la doctrina mencionada, no aparece ni como mensaje de doctrina, ni como doctrina en sí, enseñada por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres eclesiásticos, y existe un silencio total al respecto en toda la historia. Es decir, que el único momento en que se inicia es en 1830. Ahora bien, en 1830 súbitamente aparece Margaret MacDonald con un nuevo mensaje que se necesitaba para controlar a las masas del cristianismo. Era necesario, puesto que habían convulsiones en el cristianismo y el protestantismo especialmente. Una doctrina nueva podía darle una salida y control sobre sus seguidores. Ahora bien, mis queridos hermanos, necesitamos hablar un poquito acerca del dispensacionalismo, porque el último periodo dispensacional va de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. No existe otro tiempo dispensacional. Por lo tanto, para que el pensamiento de interpretación profética que convierte al arrebatamiento en una doctrina encajara, se necesitó de partir la última etapa o el último periodo dispensacional en dos. Para que la última etapa del periodo dispensacional llegara únicamente hasta el momento en que viene el arrebatamiento, y el segundo periodo hasta que Cristo viene por segunda vez. Y eso es lo que Scofield hizo en la Biblia que sacó tardíamente comentada, que fue aceptada por todo el cristianismo o la mayoría del cristianismo, con el fin de ofrecer
una salida a las convulsiones cristianas de aquel momento. Ahora bien, vamos a hacer un análisis etimológico tanto de la palabra rapto como arrebatamiento. ¿Y por qué hemos utilizado 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17? Porque esta es la cita, columna vertebral que se ha utilizado como la base de la interpretación profética acerca de la segunda venida de Cristo, pero con relación al arrebatamiento secreto. Entonces, vamos a primero hacer este análisis etimológico tanto en nuestro idioma español como en su original. Veamos esto. Vamos a ver primero 5 definiciones de la RAE. Para aquellos que no saben qué cosa es la RAE es la Real Academia Española del idioma español, obviamente. Así que vamos a ver 5 definiciones que nos presenta la RAE sobre rapto. Vea, del latín raptus. La número 1 es acción de raptar. La número 2, impulso, acción de arrebatarse, acto llevado por un rapto de locura. 3, accidente que priva de sentido. 4, estado del alma dominada por un sentimiento de admiración y unión mística con Dios. 5, robo, acción de robar. Ahora, la que nos queda muy claro es la número 5. ¿Qué cosa es rapto? Es robar, es llevarse algo que no es suyo. Bajo este concepto, la pregunta surge: ¿podría Dios robarse algo que ya es suyo? Entonces debemos descartar eso. Algunos dirán así, que no podríamos aceptar rapto por el hecho de que no está en la Biblia. Eso no es problema, mis queridos hermanos, porque la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Y no porque no esté en la Biblia significa que no existe la Biblia. Entonces ese no es un argumento concreto para defender la idea de que no vamos a aceptar el rapto o el arrebatamiento por el simple hecho de que no aparece en la Biblia. Ahora bien, pero ya hemos visto acá qué significa raptar entonces. De hecho, hay personas en la vida real que han ido presas por rapto. ¿Qué significa raptar también en un idioma español más sencillo de entender? Significa secuestrar contra su propia voluntad a una persona. Entonces no podríamos decir que Jesús viene a secuestrar a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque somos ya sus hijos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que usted en su casa acaba de comprar una cama y entonces su esposa está allí en ese momento y usted le dice a su esposa en uno de esos momentos: ¿quién compró esa cama? ¿Cuándo trajeron esa cama? Porque lo más probable es que ella lo va a quedar observando un poco rara y le va a decir: bueno, ¿por qué lo preguntas? Si tú la compraste y tú la trajiste. Es lo mismo. Dios nos ha salvado por medio de Jesús. Somos sus hijos. Por lo tanto, Dios no podría raptar a sus hijos. Ahora entonces vamos a ver un análisis más detenido acerca de lo que nos enseña 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Bien. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es necesario que usted lea lentamente estos pasajes, porque detrás de lo evidente se esconden algunas cosas que a veces no las podemos ver a simple vista. Pero vamos a verlo sencillamente. Vamos a analizar esta palabrita que es arpazó, que la encontramos en el versículo número 17. En ese versículo 17 nos dice que luego nosotros, hablando de los vivos justos, seremos arrebatados con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos justos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. El término en cuestión es arrebatados. El griego para esa palabra es arpagesometa, que proviene del griego Strong G726, arpazó, y significa arrebatar repentinamente. Por lo tanto, no dice que es en secreto, ni raptado, sino arrebatados para llevarlos al aire, donde Jesús nos recibirá. Ese es el concepto del cual nos habla. Noten bien, no estamos hablando de un raptar, porque un raptar es contra nuestra propia voluntad, es de un arrebatar. Pero ¿qué cosa es arrebatar de qué? Es que es aquí donde viene el problema. Es como que tú estés a punto de caer al abismo, al fuego, o a punto de caerte de un edificio, y llega alguien y te arrebata con el fin de que no te caigas. Ese es el sentido del griego que hay en este pasaje. El arrebatarse es porque algo grave está pasando, que si no eres rescatado o arrebatado repentinamente, caerías seguramente al precipicio. En ese sentido, nos hace pensar mucho sobre lo que podría estar sucediendo en el momento que Jesús arrebata a sus hijos. Veámoslo, porque recuerden que la interpretación del arrebatamiento enseña también que en la segunda venida de Cristo, Jesús viene a la tierra y se queda reinando en la tierra por 1000 años. Es lo que enseña el rapto. Por lo tanto, según lo que vemos aquí, por eso es que este pasaje es muy usado por la interpretación teológica pretribulacionista, porque dice que en esta venida secreta de Jesús, Jesús no llega a la tierra, sino que recibía a la iglesia en el aire y se va para el cielo, y después viene por segunda vez y se establece en la tierra. Ahora, veamos si esto es así. Levantamiento solo de la iglesia, porque eso es lo que enseña en sí misma la doctrina o la interpretación del arrebatamiento. Que Jesús viene en secreto solo para llevar a la iglesia. Veamos si el pasaje que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 enseña eso. Vamos a ver. Este pasaje, en primer lugar, que ya lo habíamos leído, indica que Jesús viene, oiga esto, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es claro que no es un evento en secreto, mis amigos. La descripción que hace Pablo no da lugar a pensar que este evento es en secreto. Al contrario, es un evento con mucho ruido, poder, música y estruendos del poder de Dios. Viene con trompetas. Y esas trompetas son las que suenan y los muertos. Es tan grande el sonido, es tan grande la música, es tan grande el alboroto celestial,
que los muertos en Cristo resucitan. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Que entonces no hay nada de secreto en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. No hay nada en secreto, al contrario, es con mucho poder, con mucho ruido, con mucho esplendor. Ahora, veamos otro punto clave a notar. Dice que nosotros los que vivimos, oigan esta frase, no precederemos. ¿Qué significa preceder? No nos adelantaremos a los muertos en Cristo. Es la misma palabra. Más adelante dice que los muertos en Cristo resucitarán y los vivos justos se unen a los muertos en Cristo resucitados. Por lo tanto, no vemos que sea únicamente a la iglesia. Aquí vemos un evento donde los muertos en Cristo resucitan, algo que solo se puede dar con la segunda venida de Cristo, mis queridos hermanos. De manera que ya aquí comienza a cambiar algo no cuadra. Pero veamos esto. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia no enseña nada acerca de que es un evento en secreto ni raptado, sino arrebatados para llevarnos al aire donde Jesús nos recibirá. Y ese es el concepto del cual nos habla Pablo. Ahora van entendiendo. Me parece que debemos hacer algo más. Veamos esto. Juan 14, 1 al 3 nos complementa la idea de lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. ¿Qué nos dice Juan? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y noten esto, que aquí el apóstol Juan, con relación a la venida de Jesús para llevar a sus hijos, no dice que vendrá otras veces, sino que vendrá otra vez, una vez más. ¿Cuál fue la primera? La primera que vino como un niño indefenso, como un ser humano y murió por nosotros. ¿Y cuál es la otra vez? La que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia no nos da espacio para pensar que existe otra manera en la que Jesús va a venir antes de la segunda venida de Cristo. Porque en todo caso, la segunda venida de Cristo, de acuerdo al pensamiento de interpretación pretribulacional, no sería una segunda, sino una tercera. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos dice Juan 14, 1 al 3, Jesús en la segunda venida de Cristo, que es lo que acabamos de narrar en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, no viene para quedarse y a reinar en la tierra, sino que viene para llevar a los vivos justos y a los muertos justos para el cielo. Porque según Juan 14, 1 al 3, Él prometió ir a hacer moradas al cielo. ¿Para qué? Para que en su segunda venida Él descendiera a la tierra y llevar a sus hijos, a los vivos justos y a los muertos justos, otra vez, solamente una vez más, para el cielo. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces la pregunta es, ¿dónde estará Jesús después de su segunda venida? La Biblia nos dice en San Juan 14, 1 al 3, que en el cielo. Por lo tanto, es hacia el cielo donde irán los redimidos de Jesús. Tanto Juan 14, 1 al 3 como 1 Tesalonicenses
4, 13 al 16 son complementarios. Mientras Pablo describe la segunda venida de Cristo, que de alguna manera equivocadamente, haciendo una exégesis incorrecta, se ha aplicado a un evento pretribulacional, pero que realmente está describiendo la segunda venida de Cristo, Juan lo complementa diciendo que Jesús promete venir a la tierra para llevar a sus hijos, pero para llevarlos al cielo. Por eso es que en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, el encuentro con Jesús se da en el aire, porque se emprende un viaje que termina en las moradas celestiales que Cristo fue a preparar cuando ascendió al cielo. Vamos a ir concluyendo. En conclusión, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, Pablo no está describiendo un arrebatamiento en secreto, como ya lo hemos visto, sino que Pablo está describiendo la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Sin duda, durante este estudio, algunos han quedado con dudas. Algunos han quedado preguntándose si esto podrá ser cierto. El tiempo aquí en este estudio no podemos extendernos más, pero podemos compartir con ustedes mucho más material que puede aclarar un poco sus dudas. Sin embargo, mi sugerencia a usted es que repase de nuevo esta cita tan importante de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 y las compare con otras citas que hablan de la segunda venida de Cristo. Recuerden, la enseñanza pretribulacional del arrebatamiento de Jesús o de la división de la segunda venida de Cristo en dos partes nunca fue enseñada por Jesús, nunca fue enseñada por los apóstoles, nunca fue enseñada por los padres eclesiásticos, nunca fue enseñada por los eruditos medievales, tampoco fue enseñada por los hermanos reformadores protestantes, sino que fue una doctrina que nació en 1830, desintegrando la enseñanza bíblica de la sana doctrina del evangelio puro tal cual Jesús lo enseñó. Mis queridos amigos y hermanos, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué podremos hacer? La pregunta que se desprende entonces es ¿qué hacemos con la doctrina y la interpretación profética del arrebatamiento pretribulacionista? Bueno, a decir verdad es una doctrina que Jesús no enseñó. Ni los apóstoles tampoco la enseñaron, ni los padres eclesiásticos, ni los hermanos reformadores. Las únicas bases que existen teológicamente no tienen exégesis correcta y han sido usadas hermenéuticamente incorrectas, por lo que en realidad la mencionada doctrina ni es bíblica ni es sana doctrina. Anoten eso. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo convulsionado, dividido, revolucionado. Cada quien ahora agarra un texto de la Biblia, dice lo que quiere, enseña lo que quiere y lo peor de todo, que hay gran cantidad de personas que lo siguen, sin darse cuenta que la Biblia es un libro que debe ser estudiado con una mente abierta y con actitud positiva, sabiendo que en ella podemos encontrar verdades que incluso podrían hacernos cambiar de manera de pensar. Porque en estos últimos tiempos el Espíritu Santo está haciendo grandes obras para enseñar la verdad bíblica. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Y no sin antes debo mencionar que por favor denle clic en la sección donde dice suscribirse. Apoya nuestro canal suscribiéndote a nuestros
estudios. Sé parte de nuestra comunidad y sigamos adelante estudiando la Biblia, encontrando las verdades bíblicas que de algún modo el enemigo las ha enterrado, las ha dividido y las ha confundido. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio bíblico.